Bienvenidos a todos los que nos están siguiendo. Ya estamos viendo ahí, ya tenemos como unas 40 personas y les damos gracias por seguirnos en este tiempo. Gracias, Majo, por estar ahí. Bueno, y estamos por empezar en esta tarde nuestro 6º foro educativo, porque la defensa de la vida y la familia no está en cuarentena. Y nosotros pensábamos, bueno, ahora que con todo este tema de la cuarentena, ¿cómo vamos a hacer con los eventos, con las capacitaciones? Pero dijimos, bueno, vamos a usar esta herramienta de las redes sociales. Así que estamos por las redes capacitándonos. Bienvenida, Ana Baloy, ahí ya te veo que te has sumado con tu video. Bueno, gracias a todos por estar. Les animamos a que en este tiempo, bueno, si tenés tu mate, andá, calentate tu mate, tu té, tu café con leche, vamos a estar 1 hora y media acá sentadas aprendiendo, compartiendo. Buscate una hojita, buscate una lapicera, porque la idea es un foro educativo. Entonces, durante este foro es para que vos tomes herramientas, tomes argumentos para defender tu posición, para también compartir a otros y para que sea un tiempo de edificación para cada uno de los que estamos en este tiempo. Gracias por estar, gracias por compartir con nosotros. Ahí también hemos un invitado especial, un infiltrado, un varón que tenemos en la coalición de mujeres, pero estamos muy, muy contentas y ahí te dejo, Majo, para que presentes a los invitados que tenemos en esta tarde. Muchas gracias, Martita. Gracias a todos por estar presentes. Estamos con mucha expectativa por este foro, este 6º foro. Tuvimos 2 foros de educación, 2 foros acerca de la violencia hacia la mujer. Y llega el momento de hablar de la familia, ¿no? Es un tema que nos preocupa y nos ocupa. Así que gracias a todos por sintonizarnos. Estamos viendo que hay mujeres de Ensenada, provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco. Coalición es una propuesta federal, así que todos sean muy bienvenidos. Bueno, en este momento me toca este privilegio de poder presentar a nuestro primer expositor, que es Pablo Muñoz Iturrieta. Él es doctor en filosofía política y legal, es máster en psicología filosófica, bachillerato, tiene un bachillerato en teología, un bachillerato en filosofía, un bachillerato en humanidades y unos estudios de postdoctorado en Estados Unidos, unos premios y publicaciones que nos gustaría que también nos cuente. Ha disertado en prestigiosas universidades, ya sea en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá, también aquí en Argentina. Y también, bueno, habla muchos idiomas. Nos quedamos así con Anita cuando Anita se contó. Wow. 8 idiomas, Pablo, por favor. qué destreza para este tema. A nosotros nos cuesta tal vez lidiar con unos pocos. Y, que nos hablen español hoy suficiente. Sí, por favor, por favor. Y en su último libro, sobre la ideología de género, realizó una importante inmersión en los estudios científicos más avanzados en los campos de la genética, la embriología, la psiquiatría, la endocrinología, la es medio difícil la palabra, epidemiología, ahí está. Y bueno, un currículum sumamente extenso. Bienvenido, Pablo. Es un privilegio para nosotros como Coalición de Mujeres Argentinas recibirte y somos todo oídos y apuntamos, porque tenemos mucho para aprender. Gracias. Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí en este foro. Realmente para mí es una alegría enorme poder participar, poder compartir también los conocimientos y si esta charla que voy a dar de media hora de alguna manera les sirve para crecer personalmente, para entenderse, si les sirve para mejorar incluso la vida familiar y demás, bienvenido sea. Eso será una alegría muy grande para mí, porque mi deseo
especialmente cuando Ana se comunicó conmigo para invitarme, me pareció un tema interesantísimo. Interesantísimo porque yo creo que estamos todos en el país que vivamos, ya sea en Canadá, como es en mi caso, en Argentina, como es ustedes, y en distintos países del continente y de Europa, incluso bueno, tantos seguidores y demás que siguen el trabajo que estoy haciendo. Y si tenemos que realmente, por así decir, elegir un problema central, y por central yo me refiero a un problema tipo bisagra, una bisagra que sostiene una puerta, un problema que vendría a ser como muchas veces la causa y raíz de muchos otros problemas, y tenemos que pensar, yo creo, sin lugar a dudas, en la problemática familiar. Muchos, si no todos los problemas actuales que estamos viviendo hoy en día se debe a lo que se llama la desconstrucción o la deconstrucción familiar. Y esto está teniendo lugar en distintos niveles, como voy a explicar a lo largo de esta charla. Lo voy a tratar de hacer de la manera más amena posible, con muchos ejemplos. Voy a traer conocimientos que nos aportan distintas ciencias. Vamos a hablar mucho de filosofía, vamos a hablar de psicología, vamos a mencionar la neurobiología, vamos a mencionar la genética, la anatomía humana y demás, para que eso vayamos entremezclándolos y nos demos una idea, yo creo, más profunda de quién es el ser humano y qué lugar realmente ocupa la familia en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas. Pero bueno, esta conferencia está dividida en dos partes. A mí me tocó la parte mala, por así decir. Yo voy a ser el malo de la presentación porque voy a hablar sobre la deconstrucción familiar. Y Ana, ella con su conocimiento, experiencia, especialmente la experiencia familiar, ¿no? De tener esposo, tener hijos, va a hablar de la construcción de la familia y cómo mejorar. Así que qué mejor persona para eso y qué mejor persona yo para hablar de lo malo, digamos. Así que vamos a empezar un poco a explicar un poquito todo lo que estamos viviendo. Y lo voy a hacer con una historia. A mí me gusta contar mucho las historias porque también eso lo hace entretenido y hace que el tiempo vuele. Allá por el año 1923, en Alemania, en la ciudad de Frankfurt, dentro de la misma Universidad de Frankfurt, hubo una reunión entre varios personajes del Partido Comunista Alemán, todos alemanes, y un invitado húngaro, un hombre de nombre Georg Lukács, de apellido como mi amigo Miklos Lukács, a quien les recomiendo que lo sigan, pero este hombre, Georg Lukács, era un comunista, un ideólogo, y ellos se dan cuenta de que el modo como se estaba imponiendo el comunismo en Occidente, el modo como se estaba imponiendo en la Rusia por medio de lo que se llamó, bueno, la Unión Soviética, era un modo, por así decir, muy brutal y que apuntaba a imponer algo políticamente, pero se olvidaba del aspecto más importante del ser humano, que era la cultura, la propia cultura. Si queríamos, ellos decían, si nosotros queremos realmente hacer una transformación y una verdadera revolución, tiene que ser primeramente cultural. Y esta idea es una idea que ellos la toman de un pensador comunista, del Partido Comunista Italiano, que se llama Antonio Gramsci, quien obviamente está de fondo en toda esta revolución, este marxismo cultural que vemos en la Argentina, que vemos en tantos países del mundo. Él escribió desde la cárcel, estas cartas desde la cárcel, donde él idea un nuevo tipo de revolución partiendo de Marx, pero tomando muchos elementos que estaban ya presentes en Marx y Engels, en el trabajo de ambos. Y hay dos elementos que yo quiero marcar aquí en el pensamiento de estos fundadores, por así decir, del marxismo como partido político. Ellos decían que el mal más grande, y eso lo hemos escuchado muchas veces nosotros con respecto al comunismo, el mal más grande en el mundo, la causa de todos los males es la propiedad privada, porque la propiedad privada es lo que crea desigualdades, diferencias y demás. Pero en realidad, si nosotros leemos con atención las obras de Marx y Engels, ellos decían que la razón por la cual el ser humano históricamente ha necesitado de la propiedad privada es la familia. Entonces, para lograr una verdadera revolución, y si realmente queremos destruir la propiedad privada para lograr una sociedad igualitaria, debemos destruir la familia. ¿Y cómo logramos la destrucción de la familia? Hay un libro que se llama El origen de la propiedad privada, del trabajo y demás, y de la familia, de Engels, que lo escribe tomando muchas notas y apuntes que había tomado Marx de distintas lecturas de antropología.
él dice que la familia hay que destruirla de dos maneras. Primero, liberando a la mujer de sus padres, de su esposo, perdón, liberando a la mujer de su esposo. Es decir, el feminismo que estamos viendo ahora, el feminismo que comenzamos a ver en el mundo intelectual a partir de los años, fines de los 40, con esa obra de Simone de Beauvoir, El segundo sexo, y que después se fue profundizando en las distintas olas del feminismo. El feminismo es profundamente antifamilia, anticristiano y es profundamente marxista. Y aquí yo voy a hacer una digresión cortita que después yo los invito al que quiera profundizar en esto. Muchos dicen, bueno, el feminismo se corrompe en los años 40 o 50 con la segunda ola, pero la primera ola era una ola buena de feminismo. Y en realidad no es tan así, porque de hecho la primera ola del feminismo, cuando se funda el feminismo como corriente, y les estoy hablando en el siglo XIX en los Estados Unidos, fueron las mujeres del Partido Socialista de los Estados Unidos, el Partido Comunista, siguiendo estas enseñanzas de sus progenitores intelectuales, que hay que destruir la familia liberando a la mujer de su esposo. Y obviamente que muchos dicen, bueno, pero las mujeres de esa primera ola consiguieron el voto femenino. Sí, consiguieron el voto femenino, pero la intención de ella no era que ustedes tengan una voz y un voto, sino que la intención de ella era que la mujer pudiese votar para que voten al Partido Comunista, en realidad. ¿Sí? O sea que era una especie de falsa, en realidad, libertad lo que están presentando. Y no hay mucha honestidad intelectual al momento de las feministas decir, nosotros logramos el voto de las mujeres. Bueno, no es tan así. En realidad, estas feministas lo único que querían era que la mujer trabajadora de las fábricas vote para que voten al Partido Comunista. Eso por un lado. Pero por otro lado, muchos me dicen, pero ¿cómo puede ser, por ejemplo, que estas olas feministas, como lo vemos ahora con todas las cuestiones LGBT y demás, está todo siendo promocionada por las grandes corporaciones que siguen un modelo capitalista, que genera mucho dinero y demás? ¿De dónde? ¿Cómo es que hay una relación si es algo que es marxista? Y para entender esto, hay que entender una cosa. Tanto al marxista como al capitalista le gusta mucho el dinero. A los dos. En eso coinciden, ¿cierto? Y mientras algo genere dinero, al capitalista no le importa si el que le genere dinero es el zurdito, ¿sí?, que va a la universidad, o si es el banquero de la esquina. Mientras le genere dinero, no le importa. Y esto es lo que explica por qué tantas fundaciones y compañías y corporaciones están abocándose de lleno a la cuestión LGBT, a la deconstrucción de la familia, a la promoción del feminismo, por ejemplo. Y esto no es algo nuevo, esto es algo que de hecho ocurrió allá por fines del siglo XIX. ¿Y por qué es eso? Porque grandes corporaciones de ese momento, que no habían muchas, ahora eso, después de la Segunda Guerra Mundial, han pululado, han crecido por todo el mundo, pero en ese momento, en los Estados Unidos ellos se dieron cuenta de que si realmente querían llegar a ser la primera potencia mundial, y si especialmente querían llevar a cabo esa revolución industrial para quitarle el lugar de primacía en el mundo a Inglaterra, debían incorporar más gente a la mano de obra de trabajadores. Y la única manera de hacerlo en ese momento era incorporando a la mujer al trabajo. Y entonces ahí cuando les viene como anillo al dedo todas estas enseñanzas de Marx de la liberación de la mujer, y entonces les viene como anillo al dedo toda esta propaganda que estaba diseminando el feminismo de primera ola por los Estados Unidos. Y eso es lo que explica por qué, por ejemplo, la Fundación Rockefeller siempre ha sido un gran mecenas, un gran protector, una familia que ha siempre ayudado y colaborado económicamente con toda esta causa que es totalmente marxista, totalmente en las antípodas, por ejemplo, del capitalismo y demás, porque ellos usan del que les venga bien. Es la mano de obra barata, como se les dice. ¿Sí? Es una mano de obra muy gratis, porque a una mujer simplemente la tenés que hacer enojar, tenés que mostrarle injusticias, tenés que mostrarle cómo es oprimida, le lavas un poco la cabeza y es como darle cuerda y va solita, no hay que pagarle ni nada, ¿no? Es lo que hacen las feministas en la Argentina con el aborto y demás, o todas estas chicas a las cuales lamentablemente les han lavado el cerebro. Simplemente tenés que darle cuerda, una cuerda ideológica, y después va sola. Es como ese muñeco, ¿no? que uno le da la cuerda y después empieza a bailar y demás. Es como un reloj, por ejemplo, de esos antiguos que funcionaban simplemente a cuerda y había que dejar que siga nomás. Demás. Entonces, es la mano de obra barata de todas estas corporaciones. Pero ¿qué voy con todo esto? Estos comunistas, entonces, de la escuela de Frankfurt, allá por el año 23, se reúnen. Estos comunistas planean
hacer una nueva revolución de tal manera que se apunte a la cultura, a cambiar las morales, las costumbres de las personas. Y Georg Lukács, él elabora o inventa este término por primera vez, que es lo que se llama el terrorismo cultural. El terrorismo cultural contra el cristianismo. ¿Y eso cómo se iba a lograr? Ellos dicen, a ver, el ser humano tiene especialmente dos inclinaciones básicas. La inclinación con respecto a la propia subsistencia personal, y eso es una realidad, ¿no? La comida, la bebida, nosotros necesitamos comer y beber para poder vivir. Entonces Marx decía, si hay que realmente imponerle, por ejemplo, una ideología en un pueblo y el pueblo no lo acepta, hay que matarlo de hambre y de sed, porque después por un pedazo de pan, por un vaso de agua, te aceptan lo que sea. Que es lo que hicieron, por ejemplo, en Ucrania. En Ucrania mataron a más de 7 millones de personas por medio de la hambruna. Y fue así como fueron conquistando. La gente en realidad nunca se hizo propiamente comunista por convencimiento, sino por la fuerza, porque te mataban, te asesinaban, te mataban de hambre y demás. Muchas veces lo que pasa en Venezuela, yo creo que a veces en Venezuela la gente la matan de hambre a propósito para que después entonces dependa de ese Estado, de ese gobierno, o sea, algo criminal. Pero ellos decían, hay otra inclinación básica, fundamental en el ser humano, que es la sexual. Porque es una inclinación, es un instinto básico que hace referencia a la subsistencia de la especie. Entonces ellos decían, no usemos el hambre, no usemos la sed, usemos el sexo. Y ellos idean, a partir de la escuela de Frankfurt, que se funda en el año 1924, lo que ellos plantean como una revolución sexual. Una revolución sexual. Ahora bien, es interesante que dentro de esa escuela se elaboran los primeros programas de educación sexual integral. O sea, tiene un trasfondo ideológico y un trasfondo de destrucción, especialmente del orden moral cristiano. Si leemos los escritos de Georg Lukács, ellos decían, bueno, para quebrar la moralidad cristiana y para quebrar la familia, tenemos que entrar por el sexo, porque solamente así vamos a poder debilitar, especialmente los hombres, lo vamos a debilitar, a las mujeres las vamos a liberar porque les vamos a crear el patriarcado y la opresión y demás. Y entonces vamos a hacer una campaña de propaganda por medio de la universidad y por medio de los medios de comunicación. Cuando estos ideólogos entonces comienzan a trabajar, es interesante cómo ellos, la escuela de Frankfurt es amplísima porque ellos se dedican al psicoanálisis, se dedican a la psicología, se dedican a la filosofía, se dedican especialmente a las ciencias, toda la rama de ciencias sociales. Ellos son invitados, curiosamente, miren que las coincidencias de la vida, por la Fundación Rockefeller para irse a los Estados Unidos en el año 33. Porque en el año 33, quien llega al poder en Alemania, llega Hitler. Hitler es totalmente anticomunista, es nacionalsocialista, y entonces todos estos pensadores se van hacia los Estados Unidos y en Estados Unidos les consiguen posiciones en las universidades más prestigiosas del momento. Entonces llegan a la Universidad de Columbia, de la Universidad de Columbia se van a la Universidad de Yale, de Princeton, llegan a Harvard ellos o sus discípulos, a la Universidad de Chicago, a la Universidad en California. Bueno, es así como entonces ellos tienen una influencia gigantesca dentro de los Estados Unidos y dentro también de Canadá. Tienen mucha influencia en Canadá, una pensadora feminista, es feminista pero antifeminista, esto es lo gracioso, Camila Paglia, ella cuenta toda esta historia de cómo los miembros de la escuela de Frankfurt se arman como una mafia, por así decir. Entonces ellos van ingresando en distintas universidades y muchas veces en estas universidades, para que te acepten a enseñar como profesor, debes comulgar con las ideas de este grupo o debes ser parte de ese grupo o haber hecho una tesis doctoral con ese grupo, y es así como ellos se van diseminando y van penetrando en todas las universidades más importantes de los Estados Unidos y Canadá. Y es por eso que hoy estamos viviendo lo que estamos viviendo, todo este proceso de lavado de cerebro por medio de las universidades. Recordemos que de Latinoamérica comienza todo un programa que fue diseñado por Henry Kissinger, quien era secretario de Estado en los Estados Unidos, allá en los 70, para atraer a los futuros líderes de Latinoamérica para que se formen con esta gente, ¿sí? De hecho, uno de los miembros de esa reunión del año 23 del Partido Comunista Alemán, miren qué interesante, en los años 40 fue el director de la CIA en los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces es interesante ver realmente todas estas conexiones. Pero ¿a qué voy con todo esto? A que intelectualmente, porque es una raíz intelectual, comienza
una revolución sexual en el siglo XX en el mundo occidental. Esta revolución sexual tiene, por así decir, dos olas principales. Una primera ola en los años 20 y 30 con la fundación de Planned Parenthood. Margaret Sanger, ella fue la que comienza a hacer una gran campaña. Ella también fue promocionada por la Fundación Rockefeller, comienza a hacer una gran campaña de liberación sexual femenina, porque ella decía, ¿cómo puede ser que los hombres, por ejemplo, se puedan acostar con cualquiera y las mujeres no? Y la respuesta, ¿cuál era? Que la mujer queda embarazada. Y entonces es ahí cuando ella comienza una campaña de investigación y comienza a recibir mucho dinero para crear los anticonceptivos. ¿Por qué? Porque los anticonceptivos fueron diseñados en realidad para entonces poder liberar a la mujer de lo que se llamaba la moral conyugal y demás, que la mujer se pueda acostar con el que quiera y que no tenga la consecuencia de quedar embarazada. Entonces, los anticonceptivos fueron diseñados, de hecho, para tratar de desmoronar y destruir a la familia. Otra historia muy larga es la cantidad de experimentos que se hicieron al respecto, la cantidad de mujeres que murieron en el proceso, porque ellas, Margaret Sanger contrata a un médico, un endocrinólogo de los Estados Unidos que se va a Puerto Rico a probar las pastillas que va diseñando con mujeres que después se le van muriendo, y como esas mujeres se les morían, se tiene que escapar de Puerto Rico y se va a México, y él está en la Ciudad de México, y es ahí cuando logra finalmente logra un nivel de carga hormonal que no era mortal, al menos en el momento para la mujer. Después se comprobó que sí, que son gravísimos, que causan cáncer de mama y demás, pero logran la aprobación de la FDA de los Estados Unidos, y entonces eso da origen a lo que se llama la segunda revolución sexual en los años 60. Una revolución sexual que viene impulsada, es interesante, de distintos ámbitos. Obviamente que de la izquierda, del comunismo, porque era lo que el comunismo mismo predicaba, la disolución de la familia, pero también por medio de los medios, de distintas corporaciones y demás, tratando de por así decir, predicar entonces esta destrucción o construcción de la familia. Ahora, es interesante algunos elementos que fui anotando aquí y que quiero anotar al respecto. El primero es que se presenta una revolución sexual al modo de liberación. Es una liberación. Liberarnos de normas opresivas, liberarnos de lo que se llama la heteronormatividad. Es ahí cuando en los años 60 y 70 se inventa esta palabra que ahora es tan común. ¿Qué es la heteronormatividad? Según ellos, son las normas inventadas por el cristianismo o por el patriarcado que nos impusieron que el sexo solamente podía ser entre el hombre y la mujer. Pero eso es, dicen ellos, eso es una construcción ficticia, es una norma ficticia y que debe ser abolido. Ahora, lo interesante de esto, y aquí voy a hablar un poquito de una cuestión fisiológica y anatómica. Para que una unión sea propiamente sexual, debe tener dos elementos principales. Debe ser una, como lo dice, unión, debe tener un aspecto unitivo, pero también debe tener un aspecto procreativo. Porque si falta alguno de estos dos elementos, esa unión deja de ser sexual y es otra cosa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para que haya una verdadera unión o relación sexual, debe haber una unión entre el aparato reproductivo masculino y el aparato reproductivo femenino. Si en lo que se llama comúnmente hoy una relación sexual, una unión sexual, no hay una unión entre estos dos aparatos, no estamos hablando de una relación sexual. Estamos hablando de otra cosa. Así que, por ejemplo, en las relaciones homosexuales no podemos en realidad hablar de una relación sexual. No es una relación sexual. ¿Por qué? Porque ahí no hay una unión de dos órganos que sean mutuamente reproductivos, sino que simplemente estamos insertando, como se dice, el órgano masculino, por ejemplo, en otro órgano que no tiene absolutamente nada con la reproducción, que es el ano. Y entonces en realidad no hay un elemento sexual. En las relaciones lesbianas es incluso mucho más claro, porque ahí directamente no existe ningún tipo de penetración, falta el otro órgano que hace posible la reproducción humana y demás. Entonces,
Cuando se dice, por ejemplo, no hay otras formas de vivir la sexualidad o de realizar actos sexuales, eso es mentira. Eso es mentira. Al menos desde el punto de vista fisiológico, anatómico y conceptual. Es una gran mentira y un gran engaño que tenemos que siempre saber aclarar. Pero una de las cosas interesantes de esta revolución sexual que estamos viviendo, que ha comenzado hace tanto tiempo, es que tiene un origen intelectual. Es decir, es un esfuerzo intelectual, es un esfuerzo por tratar de justificar racionalmente distintas prácticas a las cuales se les quiere dar el tinte de sexual. Pero es toda una justificación racional, por así decir, que surge de un ámbito intelectual. Pero esto tiene como consecuencia, al ser una revolución de un tinte pseudosexual, nos lleva naturalmente a la anormalidad. ¿Y por qué esa anormalidad? ¿Por qué es una revolución de la anormalidad? Es una revolución de la normalidad porque lo que propone las distintas formas de familia que se propone hoy en día, se dice, por ejemplo, en los planes de educación sexual, que hay familias distintas, hay familias de distintas formas y demás. En realidad son anormalidades. No estamos hablando de lo que constituye una familia de por sí. ¿Por qué es eso? Porque en esas nuevas constituciones falta un elemento central del matrimonio, que es la complementariedad. Una complementariedad que se da no solamente al nivel sexual, porque está ese aspecto unitivo y ese aspecto procreativo, pero también hay una falta de complementariedad neurobiológica, porque si miramos la estructura neurobiológica del ser humano en cuanto al cerebro, en cuanto a los sentidos, en cuanto a la manera de ver, la manera de gustar, de oír, el hombre y la mujer son complementarios, no son iguales. Hay diferencias enormes entre el hombre y la mujer debido a la constitución genética de uno y del otro. Entonces, por eso, la mujer tiene, por ejemplo, muchas ventajas sensitivas con respecto a la vista, con respecto al olfato, con respecto al gusto, con respecto al oído, que el hombre no tiene. Y eso se lo da, ¿qué cosa? Que la mujer, cuando es concebida con una carga genética distinta que la del varón. ¿Por qué? Porque el papá, cuando concibe a una hija, le transmite un cromosoma X. Y eso hace una diferencia gigantesca al momento del desarrollo humano, incluso del cerebro y de todos los sentidos. ¿Por qué? Porque la mujer tiene 2 cromosomas X, el hombre tiene solamente 1. Y entonces es interesante cómo, por ejemplo, todo el desarrollo de los sentidos, de la vista, de la lengua, del paladar, del gusto y demás, proviene del cromosoma X, lo cual significa que la mujer tiene el doble de proteínas que esa molécula. Estamos hablando de una molécula que se transmite, va a tener un efecto gigantesco en el desarrollo del cerebro, al modo de ver y demás. Un ejemplo claro, por ejemplo, la mujer tiene la capacidad de ver con un ángulo de 160 grados. Entonces la mujer puede estar haciendo algo, pero tiene una vista con un ángulo tan amplio que puede estar viendo qué hace un hijo, qué hace el otro. La mujer abre la heladera, por ejemplo, y se encuentra inmediatamente con lo que quiere. Hagan la prueba, envíen al esposo a buscar algo a la heladera. Y el esposo va a abrir y como el esposo solamente puede ver con una visión focal, y a mí me pasa todo el tiempo, aquí soné, porque como yo conozco estas cuestiones de neurobiología y genética, cuando voy a buscar algo a la heladera me pierdo y tengo que ir una por una. Cuando voy al supermercado, yo presto mucha atención a esas cosas, a ver cómo reacciona mi cerebro. Y entonces, por ejemplo, hoy más temprano tuve que ir a comprar un tarrito de pintura negra y no saben lo que me costó encontrarlo. ¿Por qué? Porque tuve que ir uno por uno viendo a ver dónde está esa pintura especial negra. En cambio, la mujer tiene una ventaja. La mujer se para enfrente y de una sola mirada ve todo. ¿Y eso por qué es? Es porque la mujer en los conitos y bastones que se encuentran detrás del ojo están mucho más desarrollados y tiene una cantidad gigantesca comparada con el hombre, porque tiene un doble de proteínas dadas por esa molécula extra X que ya tiene. ¿Por qué los hombres son daltónicos cuando hay un problema de daltonismo y mucho más que las mujeres? ¿Por qué es eso? Porque la mujer, si le llega a fallar un gen X, tiene el otro y lo reemplaza. Es increíble en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, se dan muchos más problemas genéticos en el hombre que en la mujer. Y aquí estoy hablando de muchos problemas de enfermedades que tienen una raíz genética. ¿Por qué? Porque el hombre, si a mí mi mamá me transmitió algo con algún problema o deficiencia, soné porque yo tengo una X y ya está. No tengo con qué reemplazarla. En cambio, la mujer,
Si un padre le transmitió un problema en uno de los cromosomas, tiene la otra X para compensarlo. Es increíble eso. Y es una de las razones por las cuales muchas mujeres en general viven más que el hombre, porque la mujer tiene una compensación genética que no tiene el varón. Es impresionante eso. Y eso también va a tener una incidencia muy grande al momento de transmitir la especie a la progenie, a los niños. Por eso la naturaleza ha creado algo increíble, que si es la mujer la que va a cargar el niño, le vamos a dar ventajas genéticas de tal manera que no se exterminen como se exterminaron los dinosaurios. Es increíble eso. Entonces la feminista, cuando se hace la oprimida, cuando se hace la victimizada, cuando se hace a la cual le han impuesto ser mujer, no se da cuenta de la estupidez que está diciendo, porque la mujer tiene unos dones genéticos únicos, ¿sí? Y una capacidad única. Y entonces, por ejemplo, la mujer de una sola mirada puede cuidar a todos los niños y todos los niños se dan cuenta que la madre los está mirando. En cambio, los niños se dan cuenta que el papá no los está mirando, porque puede mirar a uno sola vez. Entonces, a veces, por ejemplo, ahí van a entender por qué cuando se van a hacer algo y dejan al papá con los hijos, vuelven y es un desastre en la casa. ¿Por qué? Porque los niños se dan cuenta y lo pueden manipular al papá. En cambio, la mamá no, porque la mamá me está mirando. ¿Sí? Y pasa mucho, por ejemplo, en otras actitudes de la vida diaria. Cuando va cruzando una chica muy atractiva por la calle, van a ver que el hombre, para verla, tiene que dar vuelta la cabeza. Parece un búho. ¿Sí? Porque no tiene esa amplitud. En cambio, la mujer va a la novia caminando al lado y le dice, te vi. Aunque la mujer ni se da vuelta. Te estoy viendo porque tiene un ángulo enorme, ¿no? Es un ángulo enorme. Y muchas veces a ustedes les va a pasar que van manejando y ven cosas y le comentan al esposo y el esposo dice, ¿dónde está? Y pasa y ni se dio cuenta el esposo. Y se lo están apuntando y no lo ve. Porque son cuestiones neurobiológicas que tienen un fundamento genético. ¿Entiendes? Entonces, cuando vienen y te dicen vamos a promover nuevas familias, nuevas formas familiares, están diciendo la tontera más grande que pueden decir. ¿Por qué? Porque ahí no hay complementariedad en esas formas familiares. Y al no haber complementariedad, le están haciendo un daño enorme a esos niños que ellos pretenden educar. Porque los están privando a esos niños del derecho a tener un papá y una mamá. Pero bueno, ahí vamos a meternos en otro tema. Entonces es una revolución anormal. Otra cosa interesante de esta revolución sexual, y con esto ya voy terminando, es que es una justificación psicológica de un orden distinto al sexual, porque muchas veces se promueve la masturbación, se promueve el sexo y demás, porque si no los niños van a nacer reprimidos. Eso lo he leído en manuales de educación sexual integral. No hay los niños, los jóvenes, hay que garantizarles el derecho a la sexualidad, porque si no van a ser reprimidos para luchar contra la represión psicológica. Pero son problemas de distinto orden. No tiene absolutamente nada que ver. Es como un joven decirle, mira, ¿estás triste? Tomá alcohol. Son cosas totalmente distintas y si no se soluciona un problema de un vacío interior, que es la causa, es imposible tratar de solucionarle la situación actual por una cuestión sexual. Es decir, se busca o se promueve el sexo por razones que no son sexuales. Es interesante, ¿sí? Y en realidad, esta revolución sexual que estamos viendo hoy, también, ¿por qué se da? Porque miren, si estuviésemos todos con buenas familias, con familias fuertes y demás, por más ideologías que nos prediquen, por más liberación sexual que nos quieran imponer, no tendría ningún fruto, no tendrían una repercusión social. Tienen estas ideologías una repercusión social porque no hay familias bien constituidas. Es así, es así. ¿Por qué, por ejemplo, muchas veces en ambientes cristianos, evangélicos, católicos, de gente que practica, de gente que lo vive realmente, de que el evangelio lo hace carne en el día a día? ¿Por qué en esas familias generalmente no se dan todos estos problemas de ideología de género, de homosexualidad y demás? Porque hay gente que tiene buenas estructuras familiares y es el mejor remedio, de hecho, ante todas estas ideologías. Entonces, estas ideologías que promueven el sexo total, sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de ordenamiento, propósito, no hace más que llenar un vacío interior que se ha creado. Y entonces aquí estamos ante un problema moral en realidad, porque hay un divorcio entre la sexualidad y el amor verdadero. Y cuando falta, este es el problema, cuando falta el amor verdadero en la casa, cuando faltó el amor verdadero del papá, cuando faltó el amor verdadero de la mamá, hoy en día la respuesta es buscarlo en el sexo. Y es el error más grande que puede cometer una persona. Es un error gigantesco. Gigantesco porque estamos hablando de órdenes distintos. Y el amor hay que buscarlo por sí mismo.
Y eso es el problema que trae esta liberación sexual de hoy en día. Se celebra el sexo, se dice que se ejerza la sexualidad y ese derecho y demás. Y después tenemos una generación de jóvenes y adultos también totalmente resentidos porque los han usado. Una generación de feministas que se han liberado sexualmente, pero después se han dado cuenta que todos los hombres con los cuales se han acostado las han estado usando y nada más. Lo hacían por placer personal y ni les importaba esas personas. Y entonces estas feministas se terminan radicalizando más, se terminan volviendo mucho más resentidas y por eso muchas veces eligen el lesbianismo, porque son sexualmente fracasadas. Porque al momento de elegir un compañero sexual, no eligieron a alguien que se sacrifique por ellas, no eligieron a un hombre que se entregue por amor, sino que se dejaron usar o incluso ellas también usaron. Y eso trae problemas psicológicos tremendos. Entonces está todo muy relacionado aquí. Y por eso es importantísimo, yo creo, la formación del carácter, la formación de principios y especialmente en la familia, el educar hijos con límites, porque son los límites los que liberan. Es interesante eso. Es interesante. Supongamos que hiciésemos, así como una revolución sexual, hagamos una revolución del tráfico. Es decir, nos están imponiendo reglas, es imposible manejar porque nos mandan que manejemos del lado derecho y hay que volver por el lado izquierdo, vamos a hacer una revolución del tráfico y cada uno va a ir por donde quiera. Eso es obvio que va a llevar a un desastre y a muchas muertes. Y es lo mismo que está pasando con la revolución sexual. Una realidad, para que sea real, necesita de límites. Y esto es muy claro explicarlo y termino aquí con los niños. A un niño, mientras más reglas tiene un juego y mientras más complicado es más entretenido. Pero si a un juego lo hacen demasiado fácil, los niños se aburren inmediatamente. Es interesante eso. Mientras más complicado, mientras más reglas, mientras más difícil sea navegar un juego, entonces más entretenimiento va a tener para un niño. Y si llegan a inventar un juego sin reglas, los niños van a esperar y van a decir, bueno, pero ¿a qué jugamos? Porque aquí no hay reglas, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias, es lo que tengo para decir por el momento. Espero que esto les haya servido y bueno, cualquier pregunta yo creo que lo dejamos para el final. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Nos dejaste, pero muchos conceptos y mucho para pensar. Y desde Me pasé 2 minutos, perdón. No, por favor, Pablo, un gustazo escucharte. Y sí, estamos invitando a todos los que nos están viendo para que puedan dejar sus preguntas. Una vez que termine María, Anita, su exposición, entonces ya ahí vamos a poder formularlas, ¿sí? Con todo gusto, Pablo y Anita Perfecto. Van a estar respondiendo las gracias. Gracias, Pablo. No te preguntes, sos argentino, Pablo, ¿verdad? Soy de San Juan, de la provincia de San Juan, de un pueblo en medio de la cordillera de los Andes, sí. Bien, eso no lo había mencionado en tu biografía cuando leí. Y cuando ahora estaba leyendo la Anita que decía, soy una joven tucumana, entonces digo, ¿cómo no le pregunté a Pablo de dónde eras? Qué bueno, Pablo. Y bueno, toca el turno de Ana. Anita le decimos en confianza, ella es parte de la mesa fundadora de Coalición de Mujeres Argentinas. Ana es una joven tucumana con reconocida trayectoria a nivel nacional por su trabajo social en favor de la niñez, de la defensa de la vida, la familia y la justicia. Está casada con Fico Ruiz, juntos tienen 3 hijos. A Pablo no le preguntamos nada de eso, pero también después puede contarnos. Anita estudió Psicología Social en el Instituto Superior de Psicología Social de Tucumán, se especializó luego en Prevención del Abuso Sexual Infantil, cursó un posgrado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Tucumán, posteriormente se graduó de licenciada en Ciencias Políticas. Estoy abreviando algunas cosas. Hizo un posgrado en la Universidad Nacional del Litoral en Ética Pública y fue distinguida como mujer destacada por su labor social en el Consejo Deliberante de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Es cofundadora de la Fundación EPASI y lidera el movimiento multifocal Animate a Vivir y es creadora de la organización Tucumán Provida, y junto a su esposo iniciaron Nacidos para Gobernar, y también estoy sintetizando.
Es un gusto tenerte, Anita, con nosotras. Y bueno, somos todo oídos y también tomamos apunte y déjennos sus preguntas, por favor. Gracias. Bueno, gracias Majo por la presentación y también gracias Pablo, yo estaba tomando notas acá de lo que nos enseñaste, la verdad buenísimo, y cómo pudiste bajar a un lenguaje súper comprensivo, conceptos que son sumamente complejos, ¿sí? Así que, encuentro incluso conexión entre lo que nos hablaba Pablo y lo que voy a compartirles. Pablo nos estuvo explicando, o sea, todas estas estrategias políticas, económicas, ideológicas, ¿sí? Para esta deconstrucción de la familia. Entonces vamos a hablar ahora un poco, bueno, desde nuestro lugar, qué es lo que yo puedo hacer, porque cuando uno ve esto y ve tanta organización, incluso yo lo veo, ¿no? Poderes, corporaciones organizadas poniendo dinero, militancia, haciendo lobby político, todo para deconstruir la familia. Bueno, uno dice, bueno, yo, ¿qué puedo hacer desde mi lugar? Capaz que alguna está mirando y dice, pero yo no soy diputada, no sé, no soy escritora, bueno, no soy docente universitaria, no, ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar? Pero todos tenemos una familia, ¿sí? Muchas quizás las más jovencitas dicen, yo todavía no formé mi familia, pero tenés hermanos, hermanas, papás, los que somos papás o mamás, bueno, tenemos las responsabilidades sobre nuestros hijos, después algunas que ya serán abuelas. Entonces, yo quiero bajar algunos conceptos de cómo podemos fortalecer nuestra familia. Así que, a ver, vamos a poner un power bien simple que estoy haciendo una presentación para hablar sobre el fortalecimiento de la familia, ¿sí? ¿Y qué quiere decir? Fortalecer es cuando algo por ahí está medio débil. Vemos de que alguna persona dice, mire, usted está anémica, así que tiene que tomar mucho hierro, coma bien, tome vitaminas. Entonces nuestra familia no es que se va a mantener así como porque el aire es gratis. ¿Sí? Muchas personas quieren tener una buena familia, pero no están dispuestas a trabajar para fortalecer. Entonces tenemos que hacer algo para darle fuerza a nuestra propia familia. Vamos con el punto número 1, y tiene que ver con una frase que la escuchamos mucho. De hecho hay organizaciones que se llaman, ¿sí? Con mis hijos no te metas, la deben haber escuchado, nosotros mismos hemos participado de muchas de estas movidas. Ahora, si alguien dice, con mis hijos no te metas, bueno, se supone que yo tengo que meterme con mis hijos, ¿sí? Es decir, los hijos no son del Estado, bueno, son de la familia. Bueno, me tengo que hacer cargo, ¿sí? De esos derechos que nosotros como papás y mamás estamos buscando reivindicar, ¿sí? O recuperar. Fíjense que aún desde el cambio, o sea, desde la última modificación del Código Civil en Argentina, año 2011, a la familia se le va quitando responsabilidades a los padres. Ya, por ejemplo, no existe la patria potestad, existe lo que llaman la responsabilidad parental. Muchas cosas van quitándose, pero dentro de las que tenemos que recuperar esa influencia, no solo desde el derecho, es decir, bueno, yo tengo derecho a criar a mis hijos a mi manera, es verdad, pero bueno, con ese derecho, en los hechos, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? Si yo no estoy de acuerdo con lo que le enseñan en la escuela, bueno, pero en la escuela van de lunes a viernes 4 horas y después el resto de las 20 horas del día, de los 7 días de la semana, los tengo yo en mi casa. Entonces, ahí me refiero yo a recuperar la influencia que nosotros tenemos, ¿sí? En los hechos sobre nuestros propios hijos, sobre nuestra familia, sobre aquellos que viven con nosotros, ¿sí? Vamos al punto número 2 que quería hablar también, que tiene que ver con la comunicación y la contención. A ver, estas son como las vitaminas para que todo niño crezca sano. Necesita tener amor incondicional, necesita tener una autoestima fuerte. Cuando un niño, una niña se siente amado, ese va a ser su lugar más seguro. No va a necesitar buscar relaciones conflictivas, una jovencita no va a buscar una relación y va a aceptar violencia, maltrato, agresión, denigraciones, porque dice, mi lugar más seguro es en mi casa, y tiene una referencia de un amor sano. Entonces ese es su lugar más seguro. Miren, la mayoría de los conflictos, y lo viene hablando incluso Jucum y muchas organizaciones, me impactaban estas cifras que lanzaban los otros días con este hashtag, el mundo necesita padres, tremendo, de que la mayoría de los problemas sociales tienen que ver con la carencia de paternidad, o sea, una orfandad no solo biológica, sino social. Y tiene que ver con esto. A ver, uno dirá, bueno, la comunicación. A ver, los chicos que se suicidan, los padres deberían ser los primeros que deberían haber anticipado que ese jovencito, esa jovencita se quería suicidar.
cuando una jovencita aparece asesinada por un novio que la venía maltratando hace años, ¿dónde estaba la familia que no se daba cuenta que esa jovencita venía en esa relación tan destructiva? Un joven que muere por una sobredosis, y vemos familias que la familia no sabía ni siquiera que consumía, el chico ya consumía hace mucho tiempo mucho tipo de sustancias, ¿sí? Cuando lo vemos, cuando desaparece una persona, un joven, una jovencita, y dice, ¿cómo iba vestido? Ay, no sé. ¿Y hace cuánto no está en la casa? Y bueno, creo que la noche anterior había dormido en no sé qué otra familia, y uno dice, ¿qué descuidos que hay en cuestiones básicas de contención, de comunicación? Y acá cuando hablo de la comunicación quiero hacer énfasis en esto. Hay niveles de comunicación. Uno puede decir, bueno, ¿a qué hora volvés? Bueno, papá, tengo fútbol, tengo la materia, tengo unas horas extra y tengo una profesora. ¿A qué hora volvés? A las 10 de la noche. ¿Cuánto necesitas de plata? Bueno, te dejo sobre la mesa. Eso es un nivel de comunicación básico, no profundo. O sea, si ese papá no profundiza, esa mamá, esos cuidadores, ese abuelo que tiene a su cargo y no dice, pará, pero ¿cómo estás? Te vi triste. ¿Qué te pasó los otros días? ¿Por qué dejaste de ir al deporte que tanto te gustaba? ¿Por qué ya no te hablas con ese amigo? O sea, los niveles de comunicación para un fortalecimiento familiar necesitan ser profundos. ¿Estamos hablando de terceros en la mesa o hablamos de nuestros sentimientos? ¿Hablamos de lo que pasa en la televisión, en la farándula, en la serie de Netflix, o hablamos de lo que nos está pasando como familia? Entonces les dejo ahí picando la pelota para que empecemos a reflexionar en nuestras propias familias. Veamos el punto siguiente, siguiendo en esta línea de cómo fortalecer nuestra familia, ¿sí? Un acompañamiento en todas las etapas de la crianza. La crianza no es solamente cuando los niñitos van al jardín o a la primaria. Muchas veces los hijos, siendo grandes, siguen necesitando el consejo de un papá, de una mamá. Cuando un hijo ya es grande y forma su propia familia, sigue necesitando consejos. Incluso dicen algunos que uno aprende a ser padre cuando es abuelo. Capaz que alguna vieran conmigo y dice, sí, yo aprendí con mis nietos a ser padre, y uno aprende a ser hijo recién cuando es padre. Entonces, bueno, por ahí medio tarde en los momentos, pero ¿qué quiere decir? Hay etapas en la crianza, ¿sí? De 0 a 5 años el niño necesita determinadas cosas, necesita amor, pero necesita también límites. Coincido totalmente en lo que hablaba Pablo, el amor marca límites. En la edad escolar de 7 a 12 va a necesitar otra contención, otra comunicación, otras enseñanzas. En toda su etapa de adolescencia y juventud va a necesitar otro acompañamiento de los papás. No es el mismo que cuando tenía 6. Levantate, ¿te has bañado? No le puede decir eso a un chico de 20 años, ¿sí? Pero el de 20 años necesita otra guianza, otro acompañamiento. Y es nuestra tarea aprender en qué etapa están mis hijos. Quizá alguno está escuchando y dice, tengo uno de 30, tengo una de 15 y la inesperada de 5. Bueno, tendré que manejar a cada uno de mis hijos según las etapas en las que está, ¿sí? Y entender cuál es mi rol. Algunos papás quieren decirle, pero hijo, ¿por qué no me contás de tus cosas? Ya el hijo ya tiene su primer hijo, ya está embarazada su novia a los 22 años, le quiere preguntar lo que no le preguntó a los 6. ¿Qué querés ser vos cuando seas grande? ¿Qué te gusta hacer? Entonces le hace una pregunta 15 años tarde, 10 años tarde. Bueno, nunca hemos hablado acerca de la separación, ni hablar de los papás y las mamás, atención las madres, que no le quieren decir a sus hijos quién es su papá, si vive, si existe, si ha muerto, por qué no le dio el apellido, y pasan, no sé, cuando él o ella ya es grande y está por ser papá o mamá, recién se animan a preguntarle a su mamá, mamá, no me vas a decir cómo fue mi historia, porque no se acompañó en cada momento de la etapa de la vida, tanto ese papá o la mamá o quien haga de ese rol de crianza, ¿sí? Siguiente punto, que es el poder enseñar con el ejemplo, ¿sí? Me gustaría ahí a ver si me pueden poner en pantalla para decirlo y no aburrirlos ahí con el power, pero después volvemos aquí en esto de enseñar con el ejemplo y mostrar un poco el valor de la ejemplaridad, ¿sí? ¿Qué es la ejemplaridad? Es cuando yo enseño con mi vida. Miren, los hijos hacen lo que nosotros hacemos, no lo que nosotros les decimos que hagan, ¿sí? Si yo le digo a mi hijo, pongamos un ejemplo simple, cuando desayunes, yo que tengo mis nenes chiquitos, quiero que levantes la taza, la lleves a lavar, pero yo termino mi café y lo dejo al lado de la computadora, lo dejo al lado de la cama. El papá va a decir, pero si la mamá deja, el niño dice, la mamá deja el café en cualquier lado, me dice, a mí es que yo levante la taza. Mire, tiene mucha
muy poco respaldo a ese pedido. A ver, estoy hablando de cosas simples, ¿verdad? Es decir, pero ¿y cuántos papás le dicen a sus hijos, no fumes, querido, no fumé, te va a hacer mal? Y digo, hijo, me está fumando en la cara, no me digas a mí que yo no fume. Entonces, y los negocios turbios, las mentiras, los engaños, si ese hijo sabe que su papá hace trampa en el trabajo, dice, pero hijo, vos no quiero que haga las cosas mal en la facultad. Y viejo, yo sé que vos haces trampa todo el tiempo. Entonces, ¿cuán importante es el ejemplo? Es el ejemplo del estilo de vida que yo voy a marcar con mis hijos desde que se levantan hasta que se acuesten, incluso hasta el día que ellos sean grandes y formen su propia familia. Fíjense, el duelo que hace una persona puede tener 60 años, se le muere su mamá y su papá y dice, se me murió mi mamá, mi vieja era lo máximo. Y la persona tenía 60 años, no es que uno deja de necesitar a su mamá o a su papá porque ya se hace grande. Por eso le hablaba de entender las etapas en los distintos momentos de la vida. Y aquí cuando les hablo del ejemplo, quiero hacer un paréntesis. Muchas mujeres dicen, capaz que nos están viendo, dicen, yo hice las cosas mal, yo no tengo respaldo de las cosas que hice para decirle a mi hija. ¿Sabes cuál es tu mejor arma? La sinceridad. Te voy a contar un ejemplo simple. Una de las chicas con las cuales nosotros trabajamos en una de nuestras organizaciones, ella, como muchas mujeres quizás que nos están viendo, me dice, yo hice las cosas mal. Ella tiene 4 hijos de diferentes papás, sus hijos. Pero fue con la sinceridad a hablarle a una de sus hijas, que ahora ya pisa los 20 años, y le dijo, mira mi amor, yo hice las cosas mal. Yo desobedecí a mi mamá, me metí con que no me tenía que meterme, así me fue, sufrí, sufrí violencia, sufrí abandono, corté mis estudios por tener que tener un bebé. Yo no quiero que a vos te pase lo que a mí me pasó. Yo decidí mal por ser rebelde, por ser caprichosa, por ser desobediente, elegí mal. Yo no quiero que vos hagas lo mismo. ¿Sí? ¿Cuántas mamás quizás dicen, yo hice un aborto, yo no quiero que a mi hija le pase lo mismo, pero tomé malas decisiones con las personas con las cuales empecé relaciones? Tu sinceridad es el arma más valiosa. Porque si vos te presentás como la superada, te puedo decir, pero vos, vieja, vos venías a hablar a mí, hacer las cosas bien, mírate a vos. ¿Y cuántos hijos le retrucan hacia su mamá? Y esa mamá baja la cabeza y dice, no tengo autoridad quizás moral para hablarle, pero quiero decirte, no necesariamente necesitas haber hecho todas las cosas bien para tener esa autoridad para decirle a tu hijo, mira hijo, yo hice las cosas mal. Hice las cosas mal cuando tenía tu edad, yo no quiero que vos cometas los mismos errores, te quiero ahorrar tiempo, te quiero ahorrar sufrimiento, te quiero ahorrar que pierdas años de tu vida haciendo y que no pases por los mismos dolores que tengo hoy yo. Por eso te estoy dando este consejo. Y esa sinceridad, saben que es muy valiosa. ¿Y qué quiero decirles con esto? Por ejemplo, muchos hablamos de, cuando les hablo de dar el ejemplo, cuando uno le habla el valor de la familia, el valor de los hijos y la coalición misma, ¿verdad? Somos pro vida, pro familia, vamos a ser mamá. Ahora, si esta mujer tiene ahí sus posts y muchas están aquí, me encanta todas las que están conectadas, y dicen, yo todo el tiempo comparto, vamos a ser mujer, los hijos son lo más bello de la vida, pero cuando en la realidad su hijo se porta mal y dice, ay, ¿cómo no te he regalado el día que has nacido? Mira, te tenía que haber mandado que te cuide tu abuela, no te soporto, me ha arruinado la vida. Ese chico dice, pero puedo decir una cosa, y le estamos inculcando a ese hijo, a esa hija, el rechazo a ser padre o ser madre. Hay algunas mamás que cuando han tenido muchos hijos la dejaron a su hija mayor al cuidado de todos sus hermanitos, y por más que diga, bueno, yo amo la vida, amo la familia, pero esa hija mayor que ha criado 6 hermanos menores dice, yo no pienso ser mamá porque ya he criado a todos mis hermanos. Entonces necesitamos con nuestra familia dar el ejemplo. Si yo estoy renegando de todos los hombres, y una mujer dice, pero los hombres son todos iguales, son unos mentirosos, carneros, pero no te metas con ninguno, y después le dice, no, hija, vos te tenés que casar, ¿no? Tienes que formar una familia. Sí, mamá, 20 años renegó del papá, 20 años, 30 años renegado del que fue, de la vida que lleva, y ahora me venía a decir, entonces, ¿qué es lo que pasa? Los jovencitos hoy en día, pero vuelan, dice, vos me querés vender el modelo de familia, pero del cual vos renegás el día que te casaste, renegaste el día que nos tuviste. Entonces, cuán importante, y nosotras, chicas, atención a las mujeres, como decía ahí Pablo, que tenemos a veces demasiado neuronas y hormonas juntas y se nos va la boca, y a veces decimos cosas hirientes. Y para poder fortalecer nuestra familia, tenemos que cuidar lo que decimos.
porque si yo digo amo la vida, amo la familia, lo primero es cuidar mis palabras, lo que dije. Y si vos estás escuchando esto y decís, ay, tantas tonteras que dije, bueno, quizás es tiempo que te arrepientas y le digas a tu hijo, perdón, hablé cosas sin sentido, ¿sabes qué? Vos sos la razón de mi vida. ¿Sabes lo que me ha llevado a estar hoy día en pie y que no me suicidé las veces que pensé morirme? Vos has sido la razón por la cual hoy estoy en pie. Pero ese joven se va, bueno, más de todas las cosas que me has dicho mal ahora entiendo, sí, gracias, vos me has convertido en una mujer luchadora, sí, bueno, no tuve una buena elección con tu papá, pero yo quiero que haga las cosas bien, como yo no pude hacerla. Entonces, creo que esto de la sinceridad y de sostener un modelo de vida y de familia, de matrimonio, tiene que ver con el ejemplo, ¿sí? A ver si podemos volver al PowerPoint, ¿sí? Me quedan solo 2 puntos más para hablarles. Estábamos hablando acerca de enseñar con el ejemplo, ¿sí? Y le decía la fuerza de la ejemplaridad. Punto siguiente, ¿sí? Influenciar a nuestros hijos de forma intencional. A ver, aquí les dejo esta pregunta. Miren lo que escribí aquí. ¿Quién es la persona de mayor influencia en la vida de tus hijos? Chan. Porque yo escuché muchas mamás que dicen, no, la mala junta que tienen ahí en la esquina. Entonces, pero lo ha conocido ahora en la cuarentena, hace 2 meses. ¿Cómo pensé que unos amigos que conoce hace 2 meses influencian más en su vida de vos que lo criás hace 25? ¿De quién es el error? Entonces, a veces dice, no, es la música que escucha, no, la música que escucha, no, ese profesor que le habla tonteras ahí en la facultad. Entonces, nosotros adjudicamos muchas veces las conductas, los valores de nuestros hijos a otras personas. Entonces, queridas amigas y amigos, estamos ante un problema. Si hay otras personas que son las influenciadoras en la vida de nuestros hijos, tenemos que recuperar esa influencia. Pero esa influencia tiene que ser intencional. No es que de un día para el otro yo como papá me convierto en el héroe de mis hijos, mi hijo dice, viejo, te amo, solo máximo. No, eso se construye con esto, la comunicación, preguntarle cómo están, ocuparme de su vida, dedicarle tiempo de calidad, hablarle con sinceridad, amarlos incondicionalmente, ver cuál es su necesidad y hablar sobre eso. Si mi hijo está preguntando, no entiende nada de este tema, está con un conflicto con su identidad, bueno, necesito buscar la manera de yo ser la persona de mayor influencia en su vida. Es verdad que muchos otros van a disputar con nosotros la influencia, los profesores, la música, los ídolos, los amigos, pero es posible que recuperemos la influencia de nuestros hijos y nuestras hijas si trabajamos intencionalmente para hacerlo, ¿sí? Y aquí les dejo el último punto, ¿sí? Y que tiene que ver con recuperar el tiempo perdido. Bueno, ahí ya lo podemos cerrar, este es más que nada ahí si quieren seguirme. Capaz que las que nos están viendo dice, con esto me di cuenta que, no sé, debería haber recibido esta charla hace 10 años. Hice las cosas mal, en la crianza, en la comunicación, es que yo vivo trabajando. Quiero darte un último mensaje así de esperanza. Podemos recuperar el tiempo perdido. Capaz que voy a decir, tengo mi hijo de 15, de 30, de 40, no nos hablamos, nos llevamos mal, y no hice las cosas bien, y quizás no podemos volver el tiempo atrás, ¿sí? En nuestro reloj, o hacer como la máquina que tenía Doc, de volver al futuro, volver al pasado, y decir, ojalá pudiera volver y hacer las cosas bien. Pero podemos recuperar el tiempo perdido de ahora en más, ¿sí? Si alguna de los que nos está viendo dice, yo con mi viejo no me hablo, no nos saludé para el Día del Padre, tenemos una mala relación, lo tengo bloqueado y cosas que nunca hablé con él, que no lo puedo perdonar, es tiempo de recuperar ese vínculo, ¿eh? De recuperar las relaciones con un hermano, con una hermana, con tu hijo, con tu hija, con tu nieto. No todo está perdido. Mira, si tu corazón sigue latiendo, si no ha aparecido hoy la lista de obituarios, quiere decir que hay posibilidades, que hay esperanza aún, hay cosas por hacer. Capaz que alguien dice acá, no me hablo con mi hermana, y los extraño a mis sobrinos, pero tu orgullo no te deja acercarte, pedir perdón para ver a tus sobrinos, para ver a tus nietos, para hablar con tu mamá, pero me vivo peleando con tu mamá. Y va a ser tu mamá toda la vida, así que tendrás que desbloquearla, hacer una llamada y decir, mamá, perdón por juzgarte, necesito todavía tu consejo, aunque tenga 35 años de vida, te necesito. Entonces, ¿saben qué? Parece tan difícil, y quizá le puse palabras difíciles, esta charla te dirán, hay esas palabras, construcción de construcción, batalla cultural, pero todo se resume a los vínculos, todo se resume al amor,
todo se resume a lo que podemos hacer en casa, desde que te levantás hasta que te acostás. Si tenés una familia, sos una persona bendecida, aprovechá, si pudiste concebir, si algún día soñás con tener una familia y estás recibiendo esta charla, pero mejor, la recibiste antes de cometer errores, pero nos llevás ventaja muchos de nosotros, ¿sí? Así que bueno, solo para hacer esta reflexión, recuperar el tiempo perdido, los vínculos, es posible y estamos a tiempo. Nada más. Gracias, Anita. También nos dejó pensando. Intento ponerme en la mente de todas las personas que nos están viendo y oyendo y las que van a seguir viendo y oyendo esta presentación, porque esto va a quedar subido al canal de YouTube. La Coalición de Mujeres Argentinas tiene redes como el Facebook, el Instagram, tenemos Twitter también, así que estamos trabajando y difundiendo todos estos contenidos utilizando las redes. Así que muchas gracias, Ana. Dice Pablo, a mí me tocó la parte más fea, más mala, más complicada, y a Ana le tocó la parte más amorosa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Palabras que quedan resonando. Bueno, algunas mujeres están haciendo sus preguntas, algunas mujeres asientan lo que ustedes dicen, las afirmaciones que ustedes hacen, y nos están viendo desde Río Negro, desde la provincia de San Luis, desde la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, desde España, desde la provincia de Formosa, así que agradecidos a todos los que nos están sintonizando. Y por acá llega una pregunta que dice, ¿cómo se deben manejar los padres, ¿sí? Respecto a las enseñanzas ideológicas que les imparten en la escuela a los hijos, a sus hijos? No sé si, Pablo, podrías ayudarnos. Muy bien, yo creo que una de las cosas que hay que tener en cuenta al momento de enfrentarse a estas ideologías, a la situación actual que estamos viviendo, es que estamos viendo una relación que nos exige, yo creo, más que antes, el estar bien formados con respecto a estos ataques ideológicos contra la familia. ¿Y a qué me refiero a esto? Que si uno vive en una sociedad cristiana, en un orden cristiano, a uno con saber bien los principios de la fe, los principios del evangelio, las cuestiones de sentido común, le basta para educar una buena familia. Pero hoy en día, los padres de hoy están sufriendo el ataque, como yo digo, esta revolución sexual tiene un origen intelectual, entonces están sufriendo un ataque ideológico, intelectual, que apunta a lavarle el cerebro de los hijos, y por eso se les exige más que nunca a los padres estar formados hoy en día. Y por estar formados significa tratar de saber de la mejor manera que puedan cuáles son estas corrientes ideológicas, no solamente cuáles son estas corrientes ideológicas, pero también saber debatirlas, saber argumentar, saber explicar el por qué son ideológicas y por qué son peligrosas y por qué especialmente son falsas. Esto obviamente que no es algo para nada fácil. Para nada fácil, y esa es la razón por la cual yo, por ejemplo, en realidad esta es la motivación principal por la cual yo quise escribir este libro, porque a mí muchos médicos, psicólogos, especialistas me dijeron, Pablo, vos conocés este tema tal vez mejor que nadie, escribí un libro para alertar a los padres, porque si no es imposible para un papá, por así decir, que tiene trabajo, tiene ocupaciones, tiene sus hijos, una mamá, ocuparse todo el tiempo de su vida en tratar de entender todas estas cuestiones. Entonces yo quise escribir un libro que les dé los argumentos que necesita todo padre, porque para mí, y mucho de lo que decía Ana, voy a repetirlo, los padres tienen que pasar mucho tiempo con sus hijos y tienen que conocerlos, y para conocerlos tienen que hablar con ellos. Y parte del hablar con ellos es hablar de estas cosas. Porque si estamos, al menos esta es mi opinión al respecto, si estamos sufriendo un ataque gigantesco desde distintos puntos y distintas ideologías, corrientes ideológicas, la mejor formación que se le puede dar al hijo con respecto a eso es uno, vacunarlo de antemano. Es decir, uno, explicarle a los hijos de los peligros del feminismo. Uno, explicarle a los hijos los peligros de la ideología de género. ¿Por qué lo que se enseña en los contenidos de ciertos programas de educación sexual son falsos, por ejemplo? Pero eso también yo recibo esta pregunta muchísimo. Muchos papás me preguntan, mamás, a ver a qué edad empezamos. Eso es algo que lo tienen que discernir ustedes también. El papá y la mamá se tienen que sentar y ellos mismos tienen que decir, bueno, a ver, Juanita,
ya está lista para que le hablemos de este tema, o es la hora de hablar con Marcos sobre este otro tema. A veces van a salir temas en la mesa, pero para eso tenemos que apagar el televisor. Si una familia tiene el televisor prendido, ¿en qué momento van a tener tiempo para conversar y conocerse? Y yo les voy a dar un ejemplo personal. El no tener televisor o el no prenderlo nunca no hace para nada mal, porque yo jamás tuve televisor en mi vida. Y eso es algo que le agradezco a mis padres. Mis padres decidieron desde el comienzo no tener televisión porque ellos se dieron cuenta ya en los años 80, yo nací en el siglo pasado, parece, se dieron cuenta de que se estaba tratando de ideologizar y miren que en esa época no era nada comparado con lo que soy, ¿no? No era absolutamente nada. Pero ellos dijeron, ¿saben qué? Queremos tener control total sobre nuestros hijos y la única manera de controlarlo es apagar la niñera del televisor. Entonces nunca tuvimos televisión, jamás. Y yo me acostumbré a no tener televisor, que ni siquiera el día de hoy tengo televisor. Entonces, nadie se muere por no tener televisor, por ejemplo. Pero a lo que yo voy es esto. Tienen que pasar tiempo con sus hijos, conocerlos bien, porque muchas veces, lo que decía Ana, muchas veces he conocido casos de padres que de repente el hijo se les escapó porque era adicto a la cocaína. He conocido casos aquí en Canadá y los papás mismos me han dicho, pero Pablo, nosotros nunca nos dimos cuenta que nuestro hijo era adicto a la cocaína y ahora tiene 17 años, le estoy hablando de un caso que me pasó hace poquito, tiene 17 años y ese chico está viviendo en las calles. Y uno dice, pero bueno, ¿qué pasó que los padres no se dieron cuenta? ¿Dónde estaban? Y no estaban. Hablando con estos padres me dicen, bueno, en realidad trabajo hasta las 10, tenemos tantas ocupaciones, venimos, estamos cansados, vemos televisión, no pasan tiempo físico, pero los niños no necesitan tiempo físico, necesitan tiempo emocional, necesitan tiempo de afectividad, necesitan conversar con el papá y con la mamá. Es lo que más necesitan. Y si ustedes pasan tiempo con sus hijos, lo decía Ana muy bien, muchas veces como padres van a decir, uy, pero si yo hubiera sabido esto. Uno aprende a ser padre a posteriori, tarde. Los hijos no vienen con un manual. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de remediar esta falencia natural que tenemos todos nosotros? Pasando tiempo con los hijos. Ustedes pasen tiempo con sus hijos y no se preocupen porque después Dios y la naturaleza hacen el resto. Es así, es increíble. Gracias. Tienes Estás apagado el muteada, micrófono. Majo. Ahí estoy. Me quedé con esto, Pablo, tiempo emocional, ¿no? O sea, hablamos de pasar tiempo, pero capaz que lo asociamos a tiempo físico y vos estás diciendo, no, hay otro tipo de tiempo y que es el que determina en tal caso esta diferencia. No sé si Ana querías sumar algo a esta respuesta, a esta pregunta, mejor dicho. Sí, por ahí, como estaba leyendo ahí las preguntas, algunos creo que se refieren incluso a la batalla jurídica que hay que librar, y yo creo que no hay que dar el brazo a torcer. O sea, si hay que hacer cartas, si hay que ir, que hablar con la directora, con la supervisora, vulgarmente decir, hacer lío, hay que hacerlo, porque muchas veces es una táctica de intimidación, donde la escuela te va a decir, todos los papás estamos de acuerdo, bueno, o todos menos yo, pero entonces ¿dónde están las minorías? Bueno, seré una minoría en desacuerdo y voy a manifestar mi desacuerdo. Entonces, por ahí, cuando uno dice, pero eso, hacer una carta, no quiero que le estigmaticen a mi hijo, y algunos papás se dan por vencido aún antes de haberlo intentado. Entonces, que lo hablaba ayer recién, esto de reivindicar nuestro derecho, decir, bueno, y hay una lucha, incluso todavía hay distintas posturas al respecto, que algunos dicen, bueno, los hijos deberían ser educados por el Estado, no, los hijos deberían ser educados por la familia. Bueno, entonces, en esa discrepancia, que lamentablemente muchos organismos internacionales quieren y pretenden con esta visión comunista, como decía Pablo, que los hijos sean del Estado, claro, entonces yo los paro, yo los crío, yo les doy de comer, pero me lo educa el Estado, algo no está bien, digamos. Entonces, creo que tiene que ver con esto, con hacernos presentes en las escuelas, si les están enseñando un contenido, decir, bueno, yo voy a presentar un contenido alternativo, quiero que no estén presentes en estas clases, quiero que me informen antes de dar alguna clase, una y otra vez sostener nuestros derechos frente a todos estos tipos de avasallamientos. Gracias, muchas gracias, Anita. Hay otra pregunta que nos están haciendo respecto a, dice
una mujer de una provincia. ¿Qué pasa cuando tu hija tiene rechazo a los hombres sin que yo la haya influenciado? Tal vez Anita. Bueno, tiene que ver con lo que hablábamos recién, con conocer su historia. Es decir, yo no conozco su historia, es una pregunta que la mamá debería saber, o debería preguntarse por qué no lo sé, empezar a decir, che, ¿qué le ha pasado en su historia, su vida? Yo no sé, habrá una falta de orfandad, habrá imágenes negativas de algún hombre, habrá sufrido algún abuso. Justo como con lo que decía Pablo, es verdad, mirá que nosotros nos hemos especializado en el tema de abuso, la mayoría de los casos que nosotros nos enteramos en los talleres, en las charlas, en nuestras actividades, nosotros somos los que tenemos que hablar con los papás, decirle, su hijo nos contó que sufrió abuso. Decir, ¿dónde estaban los padres cuando los hijos sufrían abuso? O sea, y la madre dice, y yo no sé, y bueno, el hijo tiene 30 años, recién se anima a contar y dice, no, mi vieja nunca supo, no, mi papá menos, él no sabe ni que estoy aquí. Entonces, es una pregunta para nosotros, ¿sí? ¿Por qué yo no sé? Y eso quizás significará un acercamiento, conocer la historia la historia única y peculiar de ese niño, de esa niña, por qué tiene un conflicto con su identidad, por qué tiene una tendencia a un autorrechazo, por qué tiene, no sé, ideas suicidas, esas preguntas que son tan profundas y tan necesarias hacerlas, creo que tiene que ver con ponernos como espejo, uy, ¿dónde estuvo yo que pasó todo esto con mi hijo, con mi hija? Y puede ser esa pregunta que se la devuelva a su mamá, aprovechar para acercarte a tu hija para conocer esto. Gracias Anita. De hecho, también les quería comentar a Pablo que tenemos dentro de Coalición de Mujeres Argentinas espacios para adolescentes, para universitarias. Muchas de ellas, con profundo dolor, nos cuentan que la pasan muy mal en su espacio de estudios, justamente por manifestar cuáles son sus principios y valores. Por eso creo que esta charla la vamos a tener que ver y rever y rever, y seguir oyéndola porque han dicho muchas verdades y son fundamentos básicamente para no sufrir determinados hechos. Hay muchas chicas que dicen, la verdad que me callé porque la pasé mal. Entonces, en la universidad también pasa. Acá preguntaban unos padres, ¿no? Acerca de qué pasa si a mis hijos, cómo puedo hacer. Pero ¿qué pasa también en la universidad? En la universidad también muchas veces se dictan contenidos que justamente van a contramano, muchas veces. Y hay cierta, Pablo, ¿cómo se hace en ese caso? Porque hay una relación de poder bastante particular entre un docente y un alumno, ¿no? En este caso ya universitario. Sí, yo creo que, a ver, voy a volver un poquito a lo que dijo Ana recién. Uno en la psicología, por ejemplo, ante un caso así de incluso de lesbianismo, de homosexualidad, de algún tipo de disforia de género, un trastorno de identidad de género, la pregunta principal que hay que hacerse es ¿por qué ese joven reacciona así? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? Entonces, para todo padre que esté escuchando, ellos son los que mejor conocen esa historia. Y ellos son los que tienen a veces la llave para entrar en el interior de ese joven y demás y conversar. Y uno no puede dar una respuesta, como decía Ana, que sirva para todos los casos, porque todos estos casos son muy complejos y cada historia es una historia y un mundo aparte, muy diferente. Simplemente uno lo que puede hacer es a veces dar criterios generales y mencionar cuestiones que siempre se encuentran presentes muchas veces en la mayoría de los casos, como dijo ella, el abuso y demás. Ahora, con respecto a la universidad, tenemos que tener en cuenta que la universidad hoy en día, trágicamente, lamentablemente, no es un lugar donde se presente un universo de ideas, porque en realidad la palabra universidad era un lugar donde uno iba a formarse. La universidad se crea en el contexto cristiano, las primeras universidades son del siglo XIII. La universidad, yo cuando estuve en la Universidad de Cambridge, por ejemplo, impresionante que alguna de las aulas iba y en el dintel de la puerta arriba de piedra decía 1272, uno de los edificios en el King's College. Yo decía, pero ¿lo que es esto? Este edificio está desde el año 1272, de los fundacionales de la universidad. Entonces, la universidad se crea en un hábito cristiano para formar el espíritu humano,
para ayudar a la sociedad a apuntar a ese fin último que era Dios, porque eso era el fin de la universidad, pero obviamente que para llegar a ese ideal de ser humano, que obviamente que sabemos que es Cristo, pero después cómo lo llevamos a la práctica, cómo actuamos en el día a día para ser cada día más como Cristo. Entonces, en la universidad se abre un espacio de debate, porque es por medio del debate, en un ambiente intelectual, un ambiente público, que vamos construyendo y vamos mejorando nuestra idea sobre lo que significa ser humano. Y entonces ahí cuando se crea la universidad, para tener esa universidad de ideas donde se podía debatir y donde había que justificar la propia posición. Ahora bien, y por eso las primeras facultades eran facultades de teología, eran facultades de filosofía, para responder lo que significaba ser humano, y la facultad de medicina. De hecho, la primera facultad de medicina es la Universidad de Salerno a fines del año 1200, del 1200. Y entonces uno dice, a ver qué ha pasado hoy en día, porque hoy en día la universidad no es un lugar donde se presente una pluralidad de ideas y se pueda debatir y demás, sino que la universidad, en la gran mayoría de los casos, tristemente, especialmente en las universidades públicas, pero también en las privadas, se ha convertido en un centro de adoctrinamiento, especialmente de adoctrinamiento marxista, de progresismo y demás. Entonces, estamos yendo a un lugar donde no se permite otro punto de vista. Es decir, el que va a aprender a la universidad y va a formarse, ya de entrada cayó al lugar equivocado, lamentablemente. Es decir, hoy en día muchas veces el cristiano, la persona de bien, va a la universidad muchas veces a conseguir el título, pero después se tiene que formar por su propia cuenta. Entonces, ¿cuál es mi recomendación a los estudiantes de universidad que están en una situación así? Que se formen por su propia cuenta, porque así como los padres hoy en día tienen una exigencia enorme de formarse ante todas estas ideologías, los estudiantes tienen una exigencia moral también, y es un deber de formarse bien, de no perder el tiempo y de formarse por su propia cuenta a la vez que son adoctrinados en la universidad, lo cual exige realmente un esfuerzo y una voluntad gigantesca, porque aparte de estudiar lo que tienen que estudiar para la universidad, tienen que estudiar por su propia cuenta lo que realmente es la verdad. Y tienen que empezar a cuestionarse, tienen que empezar a estudiar más, tienen que dejar de perder tiempo, y solamente si se forman en paralelo van a empezar y van a poder cuestionarle a sus profesores. ¿Y cómo cuestionarle a sus profesores? Eso se los dejo a la prudencia de cada uno. Pero muchas veces, muchos alumnos después me cuentan, y seguidores y demás, que simplemente les tiran preguntas que son una bomba. Pero para poder tirar preguntas que son una bomba y que lo dejen descolocado del profesor, uno tiene que saber bien lo que está hablando, ¿no? Y tiene que saber dónde meter el dedo en la llaga. Y eso hay que hacerlo, ¿eh? Si tienen la oportunidad y el profesor se las deja picando, denle en una patada y métanla al ángulo. Y háganlo. Pero para eso se tienen que formar bien. Y para eso tienen que leer mucho. Tienen que leer mucho, déjese de tonteras, de televisión y demás. Fórmense, porque es el momento que Dios les está dando para capacitarse y formarse. Después en la vida, cuando tengan hijos, estén casados, va a ser mucho más difícil que en este momento. No lo usen a ese tiempo que Dios les regala para cosas vanas. Úsenlo para formarse bien. Bueno, creo que cada palabra que están compartiendo son tesoros. Y muchos de los que están viendo esta transmisión seguramente están tomando nota, y lo que decías, Pablo, al inicio, si esto sirve para que algunos puedan llevarlo a la vida práctica, a la cotidianidad, está buenísimo. Creo, Pablo, que entonces nos estás dejando, más allá del desafío de estudiar, estás resaltando este doble desafío. No es solo ser un buen estudiante y poder comprender algunas ciencias, sino también a la par prepararnos en estas otras disciplinas y tener fundamentos, ¿no? Fundamentos válidos. Anita, no sé si quieres decir unas palabras finales, ya estamos en los últimos minutos de transmisión. Bueno, para las chicas que están conectadas, y ahí decían, primero pedían tu libro, Pablo, así que googleen a Pablo Muñoz Iturrieta, tiene un sitio, tiene ahí, lo pueden comprar, me imagino que por Amazon, por muchos medios si lo tengan, al libro de Pablo, que está buenísimo. Y también si hay temas que ustedes dicen, necesito saber más de esto, están colgados los foros que ya venimos haciendo acá en la coalición con temas súper importantes. Recalco lo que dice Pablo, capaz que el decir, bueno, en vez de ver una película, en vez de seguir una serie, me empiezo a preparar. Chicas, nosotros tenemos que ser excelentes, tenemos que ser sobresalientes en la capacidad que tengamos de explicar por qué creemos lo que creemos, por qué sostenemos lo que sostenemos. Y alguno dirá, yo no soy abogada. Bueno, yo no soy abogada, pero me encanta leerme las leyes.
Y uno dirá, pero yo no soy psicóloga, bueno, pero me prepararé, creo que necesitamos esa solidez. Algunas preguntaban ahí, bueno, pero ¿cómo le hablo a mis hijos? ¿Me tendré que preparar cómo le hablo a mis hijos, o cómo le hablo al rector de la universidad, o cómo hablo con mi profesor, o cómo hablo con mis amigas? Obviamente buscando la manera, saber cuándo entrar en una discusión, cuándo no, cuándo evitarla, también siendo prudentes en ese sentido, estratégicas, pero la solidez que vamos a necesitar es una demanda hoy. Ya no sería una opción. Una de esas, lea la ley de educación, me la tengo que resaber, la 26.150, son 2 hojas de ley. Bueno, la reglamentación es larguísima, pero el artículo 5, 9, no sé, algunas cuestiones básicas. Yo la otra vez le decía a uno, no tenés nada que hacer, léete la Constitución, que no te va a hacer nada mal, no te va a afectar el cerebro, en serio. Entonces, digamos, volver a esto, chicas, y recuperar muchos, serían vuelvo a esto de los argumentos para sostener por qué creemos. Miren, mi hija, si usted le pregunta a la hija, mi hija mayor tiene 10 años, tiene una claridad conceptual, ¿sí? Porque esto, porque aquello, porque nos escucha a nosotros. Entonces yo digo, si ella es de esa generación, bueno, cuánto más ustedes que nos están viendo. Así que bueno, gracias chicas por este foro, gracias Pablo, de verdad, Pablo, aún con tantas cosas tuvimos que hacer malabarismo para que estés en nuestra agenda, pero lo vale porque es levantarnos un tope. Pablo no se va a alabar a sí mismo, pero la cantidad de becas, de premios que ha conseguido, ¿saben por qué? Y él lo dijo, viene de un pueblo en la cordillera de los Andes, más o menos de San Juan, porque alguna gente cree, lo que pasa es que yo no tuve para pagarme en la universidad. Tiene que ver con actitud, queridas amigas, las jovencitas que nos están viendo, que pueden decir, a ver, pero a mí me recuesta para apenas cargar el SUBE e irme a la facultad. Bueno, pero eso no quita que tengas oportunidades. Nosotros necesitamos tener el día de mañana decanas en las facultades, directoras en un centro de medicina, o sea, necesitamos llegar a esos lugares. Obviamente como mamás, nuestra mayor influencia son nuestros hijos. Yo creo que dejando a mis hijos dejo un legado en esta tierra, en esta generación, pero también desde nuestros lugares. Esto lo que a mí Pablo, cuando yo lo conocí y leí todo lo que él hacía y me contó, yo digo, esto es excelencia, esto es esfuerzo, y también poder nosotros influenciar, porque, qué sé yo, Pablo de una conferencia lo escuchan miles de personas, y entonces cuando cada una puede decir desde mi lugar, yo puedo influenciar con estos valores, con la claridad de conceptos, para sostener lo que creemos y no ser avasalladas, porque a veces nos creemos, por como somos minoría, yo no voy a hablar, somos muy pocas, soy yo poquita frente a los demás. Si nosotros tenemos una convicción, miren, la convicción no se apaga por nada. Así que gracias a las que han estado conectadas a este foro, de vuelta gracias Pablo, Majo y todas las ideólogas de esta mesa, Martita y compañía. Somos muchísimas en todo el país y ya hemos cruzado la cordillera incluso, por eso nos están oyendo desde otros países. Gracias, Pablo. Has hecho una inversión hermosa en cada uno de los que estuvimos escuchando este foro. Martita abrió este espacio, Martita lo cerrará también. Gracias a Camila, a Pachi, a Mónica, a Gaby. Me anoté porque el otro día quedé mal con algunas personas, nos están apoyando en la parte técnica de esta transmisión, que creo que ha salido muy, muy bien. Vamos mejorando foro a foro, ¿sí? Así que, Martita, tus palabras de cierre, por favor, y agradecida por este tiempo. Bueno, ahí en el chat pusimos el link del libro, así que ahí las mujeres ahí en el chat del Facebook van a ver el link. Yo inclusive lo fijé para que lo puedan tener ahí. Así que bueno, muchísimas gracias Pablo, Anita, Majo también por este espacio súper enriquecedor. Lo bueno de todo esto es que queda grabado, así que ustedes lo van a poder compartir, compártanlo con otras personas, trátenlo en sus foros, en sus grupos, en sus provincias. Realmente necesitamos difundir esto para que muchas personas que muchas veces se sienten en esa soledad, bueno, soy el único que pienso así, ese joven que va solito a la universidad y se siente como en esa situación, ¿no?, de soledad, sepa que hay mucha gente que los estamos acompañando y se sientan fuertes. Y bueno, y como siempre decimos, nuestro lema
A ver si me ayudan ahí. Una lucha, muchas causas. Y nuestro lema, ahí está nuestro lema, nuestro hashtag, una lucha, muchas causas. Dios los bendiga. Nos vemos, próximo foro, 7º foro en 15 días. Gracias Chao, a todos. chao. Gracias a todos. Chao, gracias Nos vemos. Anita, gracias Saludos. Pablo. Hasta luego. Gracias, Chao, gracias chao. a todos. Gracias a